Vamos a hablar con un abogado de aquí de Misiones, abogado creo que está especializado en Derecho Constitucional, me decía Emilio, además es diputado provincial de la UCR, Germán Bordón, que está en línea telefónica, para que nos explique un poco el tema legal y el tema de los procedimientos, ¿no? ¿Cómo es? Bordón, muy buenos días, Eduardo Pérez y Catherine Barbieri. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero una aclaración. Sí. No soy especialista en Derecho Constitucional, obviamente por las cuestiones vinculadas a la política, sí uno conoce mucho más de este tema, sin perjuicio de que el Derecho Constitucional es algo que me gusta mucho. Soy profesor, sí, de Derecho Público Provincial y Municipal, que es como la hermana menor del Derecho Constitucional, por decirlo de alguna manera. Sí, bien. Bordón, quisiéramos que nos expliquen, ¿no?, cómo se lleva el proceso de desafuero. Bueno, es un proceso que, bueno, en este caso ha sido solicitado por un juez federal, y tiene que tramitarse en el Senado. Hay que recordar que la Constitución Nacional, las constituciones provinciales otorgan lo que se llaman los fueros a los diputados, en este caso a los senadores, para evitar que estos sean molestados por sus opiniones, que es lo que se llama la inmunidad de opinión, y a su vez que sean detenidos de manera arbitraria para impedir, esta era la razón inicial de la instauración de los fueros, que sean detenidos para impedir el ejercicio de su mandato, ¿no? Claro, claro. Los fueros se traducen en dos inmunidades: la inmunidad de arresto, salvo que el diputado, el senador, según quien se trate, sea digamos, pescado, como decimos comúnmente, infraganti delito, o sea, cometiendo el delito, y en el caso de que se lo acusara de un delito y haya un pedido de desafuero, lo que tiene que hacer la Cámara es tramitar un procedimiento para que finalmente se decida por una mayoría calificada, que es de los 2/3, si se le quitan o no los fueros al diputado, al senador, a quien fuere, más allá de este caso en particular, ¿no? Claro. La duda que surge en el caso del Senado, y por eso queríamos tener alguna precisión, no sé si está al tanto, se dijo en un momento cuando se empezó a hablar de esto, ¿no? No por esta causa, sino por otro proceso que tenía aquí la expresidenta, de que el Senado actuaba, iba a un desafuero cuando había no procesamiento, sino cuando había condena o sentencia. Una cuestión me parece que es... Bueno, esta es una doctrina que viene en alguna medida imponiéndose en el Senado desde hace un tiempo, por aquello de que, bueno, hasta que no hay una condena se presume la inocencia de las personas, y por esta razón es que el Senado actúa de esta forma. ¿Pero es una cuestión de procedimiento o está establecido en el reglamento? Porque en la Cámara, con el procesamiento y con el pedido de desafuero de debido, por ejemplo, se avanzó sin esperar una condena, ¿no? Ahora, ¿el Senado podría ser una traba a esto, o está escrito, o es un procedimiento habitual nomás? No conozco en detalle, pero tengo entendido que es una especie de doctrina sentada por el Senado, de que si no hay condena firme, porque si no Carlos Menem también habría sido desaforado, no hay desafuero, ¿no? Claro. Lo que no impide que el proceso siga, como de hecho el caso de Menem siguió y él fue condenado. Claro, lo que acá está en discusión es porque hay pedido de detención también. Claro, de cualquier manera está bien esto que aclara, es una doctrina que puede ser cambiada. Mañana pueden decir, listo, vamos, y listo, ¿no? Sí, bueno, eso habrá que ver que sigue el Senado. Obviamente creo que es una cosa que debe ser tratada muy seriamente, a ver, para que se entienda, desapasionadamente, en el sentido de hacer abstracción de quién es la persona a la cual se le pide el desafuero, sino las constancias que hay en la causa, en que se funda el pedido del juez, y obviamente es una decisión que compete a los senadores, la de desaforar o no a cualquiera que tenga un pedido, en este caso a la expresidente, ¿no? Que obviamente eso hace
más grave la situación, porque es ni nada más ni nada menos que la última presidente, o el anterior presidente al actual, ¿no? Sí, sí, y también le quería pedir, porque esto es el delito de traición a la patria, creo que es el delito más grave que hay, ¿no? Y es nuevo, ¿no? Es establecido por el mismo kirchnerismo, si no me equivoco. Sí, es un delito grave, sobre todo para alguien que ocupa un cargo público, ¿no? No nos olvidemos que todos los delitos son graves, algunos son por su gravedad o por el bien que protegen, como la vida, por ejemplo, son más graves y obviamente tienen más pena que otros, pero la cuestión aquí es que cuando esos delitos son cometidos por un funcionario público se agrava por todo lo que ello genera, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar que define el Senado en esto. Creo que no creo que sea un proceso de resolución inmediata, sobre todo teniendo en cuenta las mayorías que existen en el Senado, ¿no? Bueno, ¿y cómo ven a la distancia ustedes aquí desde Cambiemos esto que está ocurriendo políticamente, digo, ¿no? ¿Cómo lo analizan? Mire, yo siempre cuando se produjeron las primeras detenciones o movidas en la justicia, escribí una nota que se llamaba Nada para festejar, porque la verdad que creo que lamentablemente muchas veces la justicia actúa tarde, y cuando se actúa tarde se pierden pruebas, la gente descree de la justicia, y a veces la posibilidad de condena y la certeza de que esas condenas o esas absoluciones sean realmente fundadas, llevan a un descrédito de parte de la justicia que creo que va a llevar mucho tiempo corregir. Ojalá en esta nueva etapa de la Argentina, donde la presión no existe sobre los jueces, o por lo menos ha habido un cambio en ese aspecto, sea para que los jueces actúen con plena libertad. Miren, cuando nosotros le damos el acuerdo en la Cámara de Diputados aquí a los jueces, yo siempre les doy el mismo mensaje en mi alocución, de decirles que ese es el acto más importante que tiene el proceso de designación de un juez, que es el que le da la independencia, que le garantiza la Constitución, porque sin ese acuerdo cualquier funcionario está, como se dice comúnmente, a tiro de decreto. Bueno, los jueces tienen inamovilidad en el cargo y solo pueden ser removidos por el juicio político, según el caso, claro, o por el jurado de enjuiciamiento. Bueno, ojalá los jueces entiendan que ocupan, diría yo, uno de los lugares más importantes en la estructura del Estado. Eso es lo que nosotros decíamos, por ahí ahora reacciona, y tampoco esto lo libera de culpa y cargo, porque mucho tiempo, sabiendo todo esto, no hacía nada, digamos, ¿no? Es decir, fueron ellos los que habilitaron la interferencia del poder político en la justicia, porque se podían haber puesto firmes, como usted dice, y hacer cumplir las leyes, ¿no? Y quiero trasladar la misma situación a Misiones. En este sentido, ¿usted cree que va a haber algún momento una cuestión así, que se puede esperar que los jueces en algún momento digan, bueno, no sé, empiecen a trabajar como por ahí la gente espera? Ojalá en algún momento se investiguen tantos casos de corrupción que se han denunciado o que flotan en el aire en esta provincia sin que haya habido fiscales que actúen de oficio o jueces que actúen de oficio. Inclusive en algunas denuncias que se han hecho no se han movido como correspondía esos expedientes, y ojalá algún día se puedan investigar los casos de corrupción que haya habido y que esto termine en una sentencia que condene o absolva, pero que en definitiva dé certeza a esas situaciones, ¿no? ¿Y qué dice de las denuncias de que esto es todo político que hace el propio kirchnerismo? Porque es cierto lo que usted decía al principio y lo que leía de Pinedo también, no puede ser una casa de brujas ni una persecución política. Y le pregunto esto a usted porque en algún momento, no sé si llegaron a intentar destituirlo, pero sí se habló y casi como que se lo arrinconó por una cuestión en la Cámara de Diputados acá a ustedes, ¿no? Y ahí sí había mucho olor a cuestión política, pero en este caso, ¿cómo cree que debe entender la gente todo este mensaje que dice el kirchnerismo, no? Sí, son casos totalmente distintos, pero más allá de eso,
Lo que creo es que acá, digamos, debemos tener en cuenta que han habido algunos delitos que evidentemente se han cometido en el ejercicio de la función pública. Este caso en particular es un caso muy grave porque el atentado a la AMIA, aún no esclarecido, dejó muchos argentinos muertos y después un fiscal muerto, que todavía no se aclaró, pero que todo indica que fue asesinado, y que los argentinos nos merecemos que este caso se aclare, y si hubo quienes encubrieron el atentado a través de la firma de este protocolo con Irán, me parece que también deberían ser juzgados, ¿no? Bueno, la última, usted se despide el 10, ya creo que hasta ese día es su último día como legislador. Si sabe cómo va a votar Cambiemos en la elección de presidente de la Cámara, si usted participó, y qué va a hacer después, digamos, ¿no? No, yo participé de las primeras charlas, pero tengo entendido que en estos días van a reunirse para definir, digamos, el voto de todos los diputados de Cambiemos, y en función de eso continuar con el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Así que... ¿Y pero qué piensa que deben hacer, digo, teniendo en cuenta que usted tuvo una posición clara durante todos estos años? Yo mantengo mi posición al respecto. Creo que nada incide la línea de sucesión en la provincia. Creo que la reelección del actual presidente de la legislatura está garantizada, y me parece que los diputados de Cambiemos, en este caso, tendrían que tener la posibilidad de votar a conciencia lo que creen, ¿no? ¿Hacer una moción propia o acompañar al oficialismo? No sé, no le puedo decir eso porque es algo que están debatiéndolo y discutiendo los diputados que van a votar el 10 de diciembre. Yo ya no lo voy a hacer porque ya voy a ser más diputado, pero bueno, me parece que este es un tema que muchas veces trasciende por la significancia, pero que creo que hay otras cosas que también hay que trabajar duramente para cambiar en Misiones. Bueno, ¿y se va contento, satisfecho? No sé si contento, pero termina su mandato habiendo cumplido el deber, ¿o le quedó algo en el tintero? Sí, siempre quedan cosas pendientes en muchos aspectos. En lo personal, bueno, me voy contento en el sentido de haber logrado la aprobación de algunas leyes de mi autoría, 4 concretamente, que parecen poco, pero si uno juzga la cantidad de leyes de la oposición que se han aprobado, creo que para un legislador no es tan mal el promedio. Pero además también contento porque si bien ciertos proyectos de ley no fueron aprobados, sí la prédica ha logrado resultados. Yo veía ayer, justamente en Misiones 4 leía que el Tribunal de Cuentas empezaría a auditar a las sociedades del Estado. Bueno, esta ha sido una prédica constante del bloque de la Unión Cívica Radical, que planteamos inclusive la modificación de la ley del Tribunal de Cuentas para lograr que se cumpla con la Constitución, que dice que el Tribunal debe controlar todos los fondos públicos y las sociedades del Estado. De tanto que insistieron y dejaron en evidencia, ahora lo tienen que anunciar como una decisión, ¿no? Eso me parece que también es cierto. Sí, pensaba ayer, a raíz de esto también, en su momento yo presenté un proyecto para eliminar la restricción que existía entre aquellos que cobran una jubilación por haberla obtenido en el IPS, por haber aportado durante toda una vida, y también una pensión por el fallecimiento del cónyuge, por ejemplo, que se les ponía un límite que prácticamente les impedía el cobro de ese doble beneficio que por ley es otorgado. Bueno, yo presenté un proyecto de ley para eliminar esa restricción, y si bien es cierto el proyecto no se aprobó, bueno, el gobernador en su momento levantó este tope, y por lo tanto hoy quien tiene una jubilación y una pensión puede cobrar las dos cosas. O sea, no se aprobó el proyecto de ley, pero el resultado buscado se consiguió, y así en tantas otras cosas que
creo que la prédica logró en alguna medida resultados, ¿no? Bueno, gracias Bordone, muy amable por atendernos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ya que estábamos, hablamos sobre su salida de la Cámara de Representantes. Termina su mandato el 10 de diciembre este diputado, pero el centro de la charla tenía que ver con los procedimientos legales y constitucionales regidos a derecho sobre el proceso de desafuero de Cristina Kirchner y demás, ¿no?